a partir de ahí y a partir del gran éxito de convocatoria que tuvo, eso reforzó mi sueño de hacer un festival de rock. Y fue hasta que me encontré con un tipo fantástico que La Falda creo que le debe mucha gratitud, como es el negro Montoya, el doctor Montoya, médico, él, secretario de turismo en ese momento, fue el tipo que avisoró que podía hacerse un festival de rock. Hablé con él y entonces me abrió las puertas, digamos, de La Falda. Argentino contemporáneo, La Falda 80. Y nos estamos quedando sin fuerza, sin voz, pero todavía nos queda un resto para presenciar esta comunión de músicos que se va a dar cita aquí en este escenario. La primer patriada que hace Mario Luna con esto de Cosquín, y después se arranca desde La Falda definitivamente. Yo creo, no imaginando nunca lo que iba a ser verdaderamente ese festival, ¿no? Lo que iba a crecer, la dimensión que iba a tomar a nivel nacional, no solo de Córdoba, sino a nivel nacional. Y lo que significaba para la música popular realmente ese encuentro, ¿no? Lo llevaba adelante Mario Luna, que era que lo llevaba muy bien adelante, o sea, le hacía una extraordinaria producción al festival. Pero hay que tener valor para hacer semejante cosa. Hay que tener un talento y hay que tener sensibilidad, que yo creo que Mario, no solamente con el Festival de la Falda lo hizo antes. Por eso insisto con que el Festival de la Falda es el resultado de muchas cosas anteriores que se hicieron. Mario Luna tenía un programa que se llamaba Alternativa y era la única persona que le daba bola a los rockeros. Mi idea era que se podía hacer un festival en el que confluyeran las distintas vertientes de la música y que de la música que estaba enrolada, digamos, dentro de un estilo contracultural, de vanguardia. Y entonces lo que intentaba yo era que a caballito de la fama de los grandes músicos de rock de ese momento, pudieran también tener un ámbito de expresión los músicos de Córdoba. Nos preguntaban por el Festival de la Falda y decíamos, bueno, el Festival de la Falda es como una vidriera para los músicos del interior, una vidriera que no podemos desaprovechar porque nosotros no tenemos la televisión de Buenos Aires, no tenemos los diarios de Buenos Aires, entonces éramos muy conscientes de que ese Festival de la Falda era una vidriera realmente. Lo recuerdo como un festival tremendamente importante para lo que es la cultura rock de la Argentina. Ahí se congregaba, digamos, era como un Woodstock, todos los años era como un pequeño Woodstock. Todos los pibes iban ahí a La Falda a escuchar música, a escuchar sus grupos, ¿viste? Los grupos que estaban en esa época, digamos. Tenía un cierto aire de Woodstock local, la cosa del contacto con la naturaleza, de una ciudad chiquita, en medio de los cerros y un lugar donde la gente iba a escuchar música durante varios días. Yo creo que tenía un poco esa impronta, ¿no? Era un poco como heredero del imaginario Woodstock. No sé si las nuevas generaciones saben lo que es Woodstock, pero en el año 69 hubo un festival en Estados Unidos donde tocaron Jimi Hendrix, los Who, Crosby, Stills, Nash, qué sé yo, miles de personas, Santana, Joe Cocker. Y esto era lo más parecido a eso, o sea, juntar muchos grupos de rock, no había mezclas ahí, o sea, mezclas me refiero, no había música comercial metida en la falda, no ibas a ver a un tipo que hiciera música comercial, era todo con un espíritu de rock, aunque fuera una balada. Yo me acuerdo del comienzo de la falda, lo cubríamos como si fuera el festival de Woodstock, como si fuera wow, y me acuerdo más que nada del espíritu, es un espíritu que era muy genuino. Fue lo más importante en cuanto a festivales a nivel nacional,
Y no había ni multinacional, ni multinada atrás de eso. Había, el esfuerzo individual y el esfuerzo colectivo, tanto de los músicos, de los tipos que organizaban, de los que laburaban por el solo hecho de juntarse de gente, pero tampoco viste nada improvisado, era todo muy profesional. O sea, había un nivel de calidad musical increíble. Y si bien la gente, la receptividad de la gente era variable, como pasa en todos los festivales de todas partes, en general yo creo que había como una idea de que era un evento del cual no se podía prescindir. Si vos tocabas en el Festival de la Falda era como un blasón en tu traje de combate rockero. Y era emocionante llegar con el micro para tocar en el Festival de la Falda o con combi o lo que sea y ver los pibes que iban caminando por la ruta para llegar hasta la Falda para ver su festival, ¿no? Jamás a nadie en la Falda se le ocurrió que este mismo lugar también podría ser un ámbito, pero para una música que no respondía precisamente a los cánones tradicionales, como es el rock. A nadie se le ocurrió, pero bueno, a mí sí me pareció que era un lugar, porque no había demasiados dentro del Valle de Punilla, lugares que fueran, digamos, más o menos adecuados para hacer un festival de rock. Siempre es un recuerdo lindo de cómo se congregaban artistas del rock, pero de distintos estilos. Y veníamos y nos quedábamos esos 3 o 4 días a pesar que tocáramos uno, y después nos íbamos a algún bolichito de los que quedaba abierto y seguíamos tocando. Tenía esa cosa comunitaria de los festivales, que pasa a veces en algunos festivales, y que en esa época encima era el comienzo de toda una cosa, entonces lo disfrutaba mucho, ¿viste? Para nosotros era algo muy lindo. Ya viviendo acá era algo fantástico, siendo de acá. Imagínate lo que era para los que venían de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Que además, de hecho que muchos después se quedaron a vivir, o compraron casa, o no sé, y vinieron siempre. Era un sitio emblemático para el rock en la Argentina, ¿viste? Donde a lo mejor era casi como Cosquín para los folcloristas, no había muchos festivales tampoco. Y el Festival de la Falda era como una meca, así. Tocar en el Festival de la Falda significaba pertenecer a un determinado grupo de artistas, ¿no? Todos querían estar, y el hecho de poder estar allí y el reconocimiento de la gente, porque siempre había como un desafío, ¿cómo te iba? Había muchos que realmente, aparte el público de Córdoba muy exigente, le gustaba o no le gustaba, y muchas veces yo recuerdo de que demostró que no le gustaba. Entonces yo que tuve la suerte de estar, viste, realmente de poder disfrutar y tener esa conexión con la gente, y para mí era realmente una bendición. Era una verdadera atracción, sobre todo por esa cosa idílica, ¿no? Del paisaje, tan bucólico, en pleno verano, un lugar tan lindo como la Falda. No, realmente era maravilloso poder venir a la Falda y tocar en esos festivales. Eran encuentros que nosotros esperábamos ansiosamente. Siempre, había una camaradería en el sentido que te decía anteriormente, pero también había un gran anhelo de ver qué estaba pasando en el rock argentino, que para mí sigue siendo uno de los mejores. ¿Por qué? Porque si bien construíamos un diálogo con la gente de Córdoba o con toda la gente, debíamos pasar también ser parte de lo que estaba gestionando, de lo que estaba aconteciendo con el rock nacional. Sí, me sentí muy halagado de que Box Day fuera invitado a un lugar tan importante, a un festival tan importante como ese, ¿no? Donde nos íbamos a codear con otras bandas. Son cosas muy importantes que pasan en la vida de una banda. Tenía ese carácter monstruoso el festival, ¿no? Por lo que significaba, por lo que movía, porque estaba todo el rock del país en el lugar, ¿no? Yo te diría que era intimidante. Y un
festival importantísimo. La Falda era en un lugar consagratorio, ¿no? Ser parte de ese festival era estar un poco como en las grandes ligas, sin lugar a dudas. Me parece que el festival fue primero más importante para la difusión en todo el interior del país del fenómeno rock, del movimiento de rock. ¿Por qué? Porque a La Falda llegaban públicos, llegaban chicos de todas partes, de todas las provincias. Me enorgullezco, me alegro de haber haber participado en alguna edición de ese festival, ¿no? Formamos parte de la historia así de la música, del rock nacional. Cordobeses, hijos de puta, divinos, los amo. 2 rock and rolls para ustedes y chau. Escupan mucho, pero no tiren nada, no me maten acá porque prefiero morir en Hollywood. Ninguna de las ediciones, o por lo menos de las 5 que yo hice, del 80 al 84, fue igual que la anterior. Yo creo que eso también le daba un condimento muy especial al festival. La oferta de música era muy variada. Tenías desde el rock and roll de los Dulce 16 hasta el rock elaborado de Spinetta Jade o de Serú Girán, y tenías también una propuesta que era pionera para la época, que era la de Fontova, que era un poco rock con folclore, con humor. Recuerdo que había mucha expectativa para el show nuestro y además había mucha gente en ese concierto. Era una noche muy linda, las típicas noches cordobesas con lindo clima, y fue muy piola. Nosotros ya habíamos tocado acá en Buenos Aires y fue un concierto muy lindo, la verdad que fue un concierto muy lindo. No me acuerdo de todos los artistas que tocaron esa noche. Charlie por aquellos tiempos tenía una relación muy turbulenta con el público de Córdoba. Entonces había como una especie de amor-odio hacia él. Y cada vez que veníamos a tocar a La Falda era ¿con qué nos tirarán esta vez? Así que hubo situaciones graciosas, de alguna manera, vistas a la distancia, graciosas. Y a Charlie le encantaba además decir cosas provocativas. Pero finalmente el público de La Falda fue generoso con nosotros y abrazó a la banda, pero por momentos nos preguntábamos qué iba a pasar. Una de las faldas que estuve, el homenajeado de todo el festival era el Cuchi Leguizamo. Y tuve la suerte de uno de esos días cantar La Pomeña y que él me acompañara con un piano de cola. Yo empecé el show cantándolo solo con la guitarra y luego lo hicimos como bis con todo el grupo, bueno, Fito, Rubén, Silvina, etcétera, ¿no? Y que cuando volvimos a cantar Mientras Regreso, la gente nos cantó parte del tema. Era impresionante porque no es que repite nada, sino que la gente memorizaba parte de las estrofas. Y La Falda fue uno de los recitales más históricos que hayamos tocado aquí en Córdoba. Creo que ahí empezó realmente una movida muy, muy grande acá con respecto a los festivales, ¿no? Me acuerdo cómo llegamos, éramos prácticamente los malditos del festival, a tal punto que nos alojaron muy lejos de donde alojaban a todo el resto de la gente que participaba en el festival, de los artistas. Nos pusieron en una montaña, en una casa muy aislada. Fue un momento fantástico nuestro, y fue un show espectacular. Hay gente que a veces dice, ¿cómo te acordás de tanto tiempo atrás? Pero fue esos íconos de la historia nuestra. Para mí fue un show increíble.
No pudimos venir porque el baterista tenía mononucleosis, ¿viste? Esa enfermedad de la adolescencia. Y bueno, no pudimos venir. Avisamos que una semana antes. Y cuando vieron que el B8 no iba, había muchos pibitos que también les gustaba y medio que se armó, se renombró la cosa. Nosotros teníamos muchas ganas de tocar en La Falda, pero no sabíamos exactamente cómo. Y yo no me acuerdo dónde saqué el teléfono, pero lo llamé a Mario Luna, lo llamé directamente y le dije: Mario, somos una banda de Mendoza y queremos tocar en La Falda. Me dijo: dale, vénganse. Y yo no les puedo ofrecer dinero ni nada, pero vénganse que el lugar se lo tienen. Y bueno, nos rebuscamos para venir, conseguimos un camión, me acuerdo que vinimos y tocamos y fue simplemente genial. Nos protegíamos, eso he de decirlo, de un desconocimiento de ese sonido que los sonidistas de Buenos Aires traían a veces y te hacían un sonido estándar, y nosotros dentro de lo posible tratamos de lograr, mandándonos entre músicos, digamos, esa característica de sonido que estábamos buscando. En el 83 fuimos Revelación y en el 84 también. Estos fueron los 2 años que nosotros fuimos a La Falda. Y bueno, había un público, una gran cantidad de público muy atento, y había un pequeño grupo de vándalos que siempre volvían locos a algunos grupos. Cada emisión le tocaba a un grupo diferente. Eran unas 50, 80 personas que se dedicaban a llamar la atención y a armar qué sé yo, una especie de show particular abajo del escenario. Toda la gente habría que sacarlo y meterlo en cana. A ese hijo de mil puta, ¿ok? Toda la gente tiene que sacarlo y meterlo en cana. A ese hijo de mil puta que estuvo tratando de cagar todo el concierto de todos los grupos y que hizo que los grupos cordobeses no pudieran tocar, mangas de pelotudos. Y el público quería seguir manteniendo una mística con la que había nacido esa historia. Era reacio, sí. Era reacio. Suelta les cayó bien y salvo un tema, estuvo todo bien. Y no digo que se desgarraron las vestiduras de alegría ni se desnudaban de amor, pero con el pobre Negro Fontova se volvieron como locos. De alguna manera no solo lo comprendía, sino que pensaba, bueno, no me tocó a mí, me puede tocar en cualquier momento o aquí o en otro lugar. Los 80 fue una década de cambios en lo musical, y al público de rock argentino le costó adaptarse a esa nueva música que estaba surgiendo. Lo que yo planteo en el libro, y lo que siempre hablo cuando estoy con gente así que es estudiosa de la historia del rock, que esos mismos grupos, y he hablado con ellos inclusive, sufrieron las mismas agresiones que en La Falda en otros festivales. Porque siempre pasó en los festivales de La Falda de que hubo por ahí algún artista que no fue bien recibido por el público, e inmediatamente algún artista que levantó a la gente, que logró calmar los ánimos. Claro, era una época que no hay que olvidarse del contexto, ¿no? Veníamos de muchos años de represión, y yo creo que la peor represión es la que se internaliza, ¿no? Vos de alguna forma también te volvés un poco represor de otros. Y en cierta manera un poco de la intolerancia que a veces había con algunos grupos o artistas de La Falda tenían que ver un poco con eso, ¿no? Gracias. Parece que hay que poner la cara para recibir la fruta que los opresores no recibieron. Es muy bueno. Yo toqué muchas veces, ¿viste? Para mí todo es un recuerdo, ¿viste? Recuerdo cuando Charlie dijo cordobeses come choclo, ¿viste? Y los cordobeses llenaron de marlo el escenario. Eso me acuerdo, fue impresionante. Son todos unos cordobeses cronchos, hijos de puta.
si voy a ver un show no le voy a tirar cosas a alguien que no me gusta. Aparte, Charlie no creo que no le guste a nadie, ¿viste? Charlie es el músico más grande de rock que hubo en la Argentina, y no entiendo quién es el tipo que quiere agredirlo a Charly García, ¿viste? No entiendo, él iba a tocar, no sé. Todo esos días de actuación la gente ya estaba como mal acostumbrada, o no, bueno, a ver, no sé si es mal acostumbrada la palabra, estaban en todo caso entrando en una frecuencia bastante ingrata, que es arrojar lo que sea a una persona que está entregando poesía y melodía a un gran número de gente. Ensucian un recital y los propios grupos cordobeses no pueden tocar. Estaba muy raro el clima, no sé qué era. Para mí que era algo astrológico, alguna cosa extraña que influenciaba a todos para que esté mal. Ya desde Buenos Aires se olía que estaba mal, ya mal parido, digamos. No me acuerdo, no te digo que no me acuerdo de por qué no tocamos. No me acuerdo qué pasó, dijeron al final ustedes no tocan. Nunca me enteré. Porque fuimos y porque volvimos. Había mucha intolerancia, ¿no? Como casi una especie de fascismo, podríamos hablarlo en nuestra... Fueron tantos años de represión que yo creo que también eso tuvo que ver un poco con esta historia de la falda del 87. Tocó Samalea en batería, tocó Charlie, no me acuerdo si Cristian Bass o alguien tocó el bajo, no sé si era Lupano o Cachorro. Y sabés que me acuerdo muy bien y está muy bueno lo que me hicieron ustedes, porque en ese momento Charlie presentó No Voy en Tren. Me lo pasó a mí en el camarín, me dijo, negro, mira, esto es así, y tocamos No Voy en Tren, que fue, wow, alucinante. No necesito a nadie alrededor, no voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie, porque no hay nada. Yo tuve mucha suerte. Yo no ligué ni botellazos, ni piedrazos, pero mirá que ligaban todos, Ligaban, estaba tocando Spinetta y Guille Arrón, que es amigo mío, que a la vuelta de mi casa en Ramos Mejía, se ligó palazo, monedazo. Luis en esa época se comía los garrones, porque en realidad el público que venía a la falda era un público más, ¿viste? Y tenía Luis era como, en esa época, muy intelectual para él. Ahora tal vez eso no pasaría jamás, ¿no? Pero pasaba con músicos inexplicablemente eso. Con tipos que se la agarraban, por ejemplo, que era como decían, ¿por qué le tiran cosas a este? Por ejemplo, que era raro. Y después, pasaba eso, o les caía simpáticos o no. Por ahí está bueno ver un rockero salido de sus cabales tocando a morir, ¿no? Creo que Mateo, a pesar de todo y a pesar de que estaba fuera de control, la rompió esa noche. Que estábamos atrás cagados en las patas por lo que podía llegar a pasar con el público. También había esta cosa de, ¿qué pasará con una mina, no? Cuando una mujer se pare al medio y, no sé, le impuso así como un respeto, los cagó a pedo, me acuerdo además, ¿no? Bueno. Muchísimas gracias. Ahora resulta que... Che, hablarles. Sé que a ustedes les gusta muchísimo el blues. Despacito, así con suavidad, la gente no se lastima. Sé que a ustedes les gusta mucho el blues, sí. A mí también. Se estigmatizó al festival con la violencia, ¿no es cierto? O sea, se hizo tener miedo a la gente para que no vaya a la falda. Y la verdad no podía creer y no entendía por qué, por ejemplo, la Pelo en el 83 titulaba La falda no sirve más, cuando recién iban 2 o 3 ediciones. Qué lástima que no tuvieron, esa postura tan crítica a comienzo de la década del 2000 con el uso de las bengalas y con el uso de la pirotecnia, porque si hubieran advertido de eso, así como trataban de advertir sobre la tragedia que se podía convertir la falda, y seguramente hoy nos hubiéramos ahorrado un cromañón. Estaba chocha de ir a la falda, porque todos mis amigos iban a la falda y yo no. Mis amigos varones, Fito, Calamaro, Cerati, todos iban, yo quiero.
No, estaban chochos conmigo. Yo no enfrenté a nadie. Me escupían porque era como una señal de amor. Era un asco. Vinimos en colectivos y me acuerdo que veníamos nosotros 7 del Filo. Me acuerdo que estaba Fabiana Cantilo también, me parece. Y Fabiana Cantilo no se aguantaba más, porque no era que estabas en un colectivo normal, que te podés reclinar el asiento 10 horas. No, era un colectivo de línea, que parás en la calle. Una incomodidad total, y la Fabiana Cantilo paraba cada 10 minutos, ¿viste? Se agarraba unas crisis terribles, no sabía qué hacer, pobre. Creo que se bajó en un pueblo así y se tomó un taxi. Porque fue el primer show de la Curiaquia en Valderramas, el primer show que hicimos para un público, ¿no? Habíamos sido la televisión, pero el primer público a que nos enfrentábamos con una banda. Me acuerdo que me agité bastante. Delirando está, y quería hacer cosocitos para estallar. La vieja figuró Juan que toma vino, Ramón el Cabezón y el Turco Bonobo por las calles rondarán, porque son jubilados violentos, porque son Pero me agité no de moverme, sino de como de la euforia que tenía. Me acuerdo que después del show había un montón de periodistas con grabador y me acuerdo que estaba recopado yo con que me hagan notas y les hablé a todos, hasta el último, que estaba medio borracho ahí. Y me acuerdo que estábamos muy copados. En esa época nosotros hacía poco tiempo que tocábamos, no éramos reconocidos. Para nosotros era una experiencia, era un festival. Recuerdo que tocamos así en el medio de la cosa, que la gran estrella eran los Rata Blanca. Recuerdo que nuestros hijos bailaban arriba del escenario. Recuerdo la conferencia de prensa con un hijo mío en brazos que tenía hace 1 año y medio, agitando. Porque también recuerdo que de La Falda nos fuimos a Córdoba, queríamos tocar ahí, qué sé yo, nos fuimos de campamento y fuimos atrás de la sierra y estando ahí en la carpa, viendo los pajaritos, todo, digo, ¿por qué no? Pero, ¿y si me quedo a vivir acá? Y al final me quedé a vivir ahí. A mí me gustaba tocar así, eso es al aire libre, era bárbaro, ya sea a la tardecita o a la noche. Y nada, qué es eso, después que te echaron era como que, bueno, distinto, ¿no? Pero no sé por qué lo te echaron. A ver. Solo quiero rock and roll. ¡Fuerza! Solo quiero rock and roll. Esto era mucho más romántico. Igual la música era más romántica en esa época también. Nosotras éramos diferentes, qué sé yo. Las cosas eran diferentes. Era un festival, sí, donde estaba todo lo mejor, ¿viste? La música de ese momento. Muy bueno, la verdad que re grosso. Se lo extraña, de alguna manera. Está bueno de poder rescatar esas cosas y por lo menos de juntarnos todos a ver y escuchar un poco, contar lo que fue. Me parece que está bueno que al tiempo se sepa y se escuche esto, ¿no? De que hubo un tiempo que fue hermoso, como dice García. Yo lo viví así, como una fiesta de conjunción de naturaleza y música de rock, y música en general, ¿va? Y de reunión de amigos, de conocidos, de colegas, ¿no? Era muy lindo, realmente. Lástima que no se hace más. Pero era muy lindo La Falda, porque tenía ese espíritu hippie que si Córdoba no lo tiene, deja de existir Córdoba. Córdoba alberga la energía del ovni, la energía hippie, la energía que tiene que estar en esa provincia. Es como la siesta para el santiagueño, una cosa cordobesa copada. A mí me parece que era muy lindo
Es una lástima que no se haga. No quiero soñar 1000 veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates, quiero que me trates, quiero que me trates suavemente. Siempre está la ilusión o las ganas de que vuelva, o sea, no sabes cómo, ni cuándo, ni por qué, pero las ganas de que algo que fue tan fabuloso en su momento, siempre están las ganas de que vuelva. Seguramente no va a ser igual como hace 30 años atrás, seguramente, no podría ser igual. Tampoco sabremos cómo hubiera sido de haberse mantenido en el tiempo. Bueno, es una lástima que no se haya seguido haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Porque daba la oportunidad de que bandas de todo el país se reunieran en un solo lugar y la gente pudiera escuchar las diferentes aproximaciones con respecto a la música de todos los lugares del país. Y ojalá que alguien tome la iniciativa, algún organizador tome la iniciativa de que la falda vuelva nuevamente y que mantenga la estirpe sobre todo, porque hay festivales que se hacen y están totalmente desvirtuados, o sea, hay una mezcla de cosas y tendencias, pero ojalá volviera. Y de alguna manera pongo mis votos y mi corazón para que la provincia, ¿no?, haga fuerzas y ponga de repente lo que hay que poner a nivel cultural para que el gran Festival de la Falda vuelva a tener un lugar en la cultura nacional. Señores, derecho. En el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, ni de mí. Hoy amor igual que ayer como siempre. En el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti ni de mí. Me marcó bastante venir a La Falda a esos festivales y siempre voy a agradecerle a Mario Luna el esfuerzo que hizo para realizarlos y el éxito que obtuvo y esto que va a quedar en la memoria de todos los músicos que participamos. Yo creo que puede haber gente que sí vaya tratando de, gente del público, que vaya tratando de buscar un espíritu, pero a nivel organización, producción y todo eso, ya te digo, esto ahora es un gran negocio. Sombra que la
ahí es como que hubiera estado buenísimo que continúe, pero ahí. Personalmente y con toda humildad digo, con una opinión más, que el festival ese, el de La Falda, tendría que haber seguido en La Falda. Así como está hoy, sería bárbaro poder realizar un festival de esas características. En realidad se puede realizar cualquier tipo de encuentro, de evento musical, así como está ahora. Con cuerpo y mente joven, siempre que acates decisiones, en un buen rol podrás. Esa era la guardilla. La guardilla estaba, era una habitación que la única que estaba habitable, digamos. Era una de esas. Y ese era el lugar favorito de Charlie, porque se veía todo un paisaje impresionante y además estaba totalmente aislado. Así que la única condición que Charlie pedía para venir a La Falda no era que hubiera caviar ni champagne Dom Perignon, sino que estuviera lista la buhardilla. La buhardilla era una de esas habitaciones. Y a Charlie le encantaba pasarse horas ahí. Se llevaba la guitarrita y se lo escuchaba desde acá, cantando, componiendo, divirtiéndose solo, porque estaba solo él ahí. Y lo disfrutaba realmente. Patrones de la vida nacional.